ponme la noticia del cable, del tubo que chupa. Es más, puedo hacerla yo aquí. No, perdón. Ok, nada, aquí está. Esto está en Forbes hoy. ¿Recuerdan en la historia que habíamos hablado? Un cable de 1.500 millas a Puerto Rico. Esto está propuesto. El costo sería... The cost for a single cable has been estimated at $6 billion. But in order to ensure the island's electricity supply, a second cable should be installed at the same time as the first, increasing the cost to an estimated $8.5 to $9 billion. O sea, el cable que están proponiendo para traer desde los United States of America, que es desde aquí, unas islitas que hay aquí, vendría un cablecito. Vaya, güey, hay unos cables así en el mundo, esto no sería la primera vez. De hecho, hay unos cables entre Puerto Rico, pero no son eléctricos. Entre Puerto Rico y Estados Unidos, de telefonía, etcétera. Pues ese cable llegaría a Puerto Rico, por aquí. Como ven, se me fue la línea para acá. Tiene que ser 2 cables, por eso costaría 9 billones de pesos. 2 cables para traer energía eléctrica de acá y tener resiliencia. Esto se está proponiendo por una empresa que está planteando que sería la seguridad para en lo que cambiamos a energía renovable, pues tengamos esa transición, ¿verdad? Tengamos ese proceso. Por si acaso, no es la primera vez que se habla de esto. Como les había hablado no hace mucho, para el año 2006, se habló de un cable que vendría desde la zona de Colombia hacia República Dominicana, por Puerto Rico, y de Puerto Rico entonces a las Islas Vírgenes. Y eso sería el cable interconectado. Supuesta y alegadamente... Los rumores, esto no me consta. Los rumores. Es que en Puerto Rico no quisieron hacer ese plan nunca porque, pues decían, es que si pasa eso, los federales van a tener jurisdicción primaria y tendría que todo lo que sea de energía pasar por ellos. Así que eso no nos gusta eso de que el FERC intervenga en Puerto Rico y si el FERC interviene solo, si la energía es de gas natural o si sale de la jurisdicción hacia otra jurisdicción. ¿Se entendió? O sea, si hay un cable que está dentro de la Florida, no se meten. Si se conecta a Florida con Mississippi, pues sí se meten. Si conecta a Florida con South Carolina, sí se meten. Le toca el FERC regular. Y hay que pedirle permiso a los federales. Y Puerto Rico, pues no querían darle permiso a los federales. No sé por qué. Así que, pajitas que le caen a la leche. Tengo conmigo a Luis Raúl Torres. Saludos, representante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jay, a ti y al público que nos escucha a través de tu programa. Ok, representante, usted va a investigar esta empresa que se llama Genera PR, Encanto PR, Neoforte, CNF Energía, todos son lo mismo, se llama, le pusieron 10 nombres diferentes a la misma cosa. Ok, la pregunta es, usted va a investigar porque aquí hay un montón de cuestionamientos que como que nadie responde, ¿verdad? Bueno, te voy a decir lo siguiente, la presentación que hizo el gobernador y los funcionarios de la Autoridad de Alianza Público-Privada fue una presentación bien genérica, sí, dejaron muchas preguntas que todavía tiene la mayor parte del pueblo de Puerto Rico sin contestar y me parece que los medios no tuvieron la oportunidad de profundizar en preguntas necesarias para aclarar todo este proceso. No, es que estamos muy entretenidos con Sixto George, ese es el problema, que nos privatizan el país, estamos en el atirantado y en Sixto George, pero le escucho. Pero entonces nosotros le enviamos, en el día de ayer se entregó en la tarde, tanto en la oficina, tanto a la gente residente de la compañía Genera, como también se le envió al negociado de energía, a la Autoridad de Alianza Público-Privada, a la Autoridad de Energía Eléctrica, requerimientos de información más detallada de todo lo que ha sido toda esta transacción para que nosotros podamos deshojar claramente todo este proceso, quiénes son los accionistas que están detrás de Genera, quiénes son las personas que lo van a administrar aquí en Puerto Rico, las verdaderas protecciones y algunas que hay para los trabajadores del área de generación, cuánto realmente va a significar ese costo para nosotros, porque aunque han hablado de unos costos preliminares, hay que ver también todos los detalles de cómo se ha pautado el cobro de ese dinero y cómo es que se va a ejecutar. Además, hay que aclarar dónde está el New Fortress en cuanto a la supuesta deuda por incumplimiento de contrato que tienen con la Autoridad de Energía Eléctrica y a los incumplimientos ambientales que tienen señalados. Representante, pero una pregunta, esta gente, a los que nos incumplieron en noviembre, porque no pudieron cumplir de noviembre a abril en la entrega de combustible según la propia Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, no nos pudieron cumplir en una planta, pero ahora vamos a dárselas todas. Eso... O sea, ¿cómo se explica eso? O sea, usted tiene alguna teoría. Lo que pasa es que
yo no entiendo a estos funcionarios que son los mismos que negociaron el contrato de Luma, Sí. Fermín Fontanes Gómez, que no sabe supervisar el contrato de Luma, ni lo ha supervisado adecuadamente, Omar Marrero y todos los demás. Y entonces ellos empiezan a justificar este contrato de una compañía que le ha incumplido ya a la Autoridad de Energía Eléctrica, que le debe 35 millones de dólares por incumplimiento, que no pudo cumplir con los requerimientos de protección ambiental de las agencias federales, que sabemos que tiene un contrato billonario con la Autoridad de Energía Eléctrica para Sí. suplir el gas natural, y que esto va a representar conflictos para la propia autoridad, y eso lo vamos a ver más adelante, Jay, tú lo has venido denunciando Sí. también en tu programa. Yo no, yo soy un gordito jaguar, yo no me dedico a nada de eso. Representante. Ya tú no eres gordito, Jay. Bueno, sí, No me hagas hablar, porque- dígale eso cada vez que ponen el plato al frente. Lo que pasa es que debe pichar, pero estos muchachos aquí te pasan trayendo arroz chino. Son un hijo del diablo. Mira, los otros días trajeron unos quesitos de guayaba, ¿qué tú crees? O sea, entonces, la cosa es que yo... Y si yo te llevo unas buenas empanadillas ahí de pizza. No. De la tienda de ¿cómo se llama el supermercado que usted va? Nada, la palmita allí en Floral Park, allí, que está cerquita de la otra que tú dices, que es la Panadería América. Que fue Esa misma. anuncio no pagado, ¿sabes? Anuncio no pagado. Por eso es que el Estaidad no llega. Es que eso mismo la aleja. Representante, no, y ahora para terminar, y en serio, a mí me preocupa porque ahora va a estar bien, o sea, ahora esto va a estar bien, o sea, es porque el sistema se ha venido arreglando, ha habido unas inversiones del pueblo de 600 millones para arreglar el sistema eléctrico, así que el sistema eléctrico, la generación debe estar, y ahora vienen los fondos de 700 Jay, millones federales, así que... Tú sabes que cuando el gobernador designó a Josué Colón Ortiz a dirigir el área de la generación, Sí, se declaró un estado de emergencia y hubo que darle 300 millones de dólares de emergencia a José Colón para que pusiera esa planta Sí. de generación al día. ¿Y cómo es posible que después que se ha hecho toda esa inversión, esos 600 millones que tú mencionas, otros fondos federales que hay disponibles, que está estabilizada la generación por el manejo se lo entregamos ahora a los muchachos para que... se la estamos regalando y le estamos pagando 15 millones de dólares a New Fortress y a Genera Puerto Rico para que monten su negocio aquí, Jay. ¿Por qué tú no montas un negocio y le pides al gobierno que te dé chavo para montarlo? Es que no me sale, la corrupción no me sale. Es una cosa difícil. Pero, ni modo. Gracias, representante. Muchas gracias. Y en lo que dijiste del cable, ese cable viene desde Pensilvania y Carolina del Sur, si es que logran hacer ese proyecto. Sí. Gracias, representante. Muchas gracias. Que pase buen día. Muchas gracias. Igualmente. Saludo a la familia que sé que están pasando por un momento difícil. Aún así, él sacó unos minutos para estar con nosotros.